¿Cuántas veces has sentido que estabas tan cerca, pero todo se te escapó de las manos? ¿Cuántas oportunidades han pasado ante tus ojos y, por miedo, cansancio o distracción, las dejaste pasar? Dios te advierte, la promesa se cumplirá hoy, pero necesitas estar despierto, porque muchos ignoraron este día y aún viven lamentándolo. Este mensaje es para ti, que has llorado en silencio, que casi te das por vencido, que pensaste que el cielo se había silenciado, pero no fue así. Él solo estaba preparando el momento exacto, y ese momento ha llegado. Lo que Dios prometió no fue cancelado, fue preservado. Ahora es el momento de alinear tu fe, levantar la cabeza y creer de nuevo, porque esta promesa sigue siendo tuya, y hoy todo puede empezar a cambiar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces dejaste pasar algo que Dios te mostró y solo te diste cuenta después de que era tu momento? ¿Cuántas veces el cielo ha intentado advertirte y tú pensaste que era un día más, un vídeo más, un mensaje más? ¿Y si te dijera que hoy no es un día cualquiera, que hoy tiene un peso espiritual que no puedes ignorar? Dios te advierte, el día que muchos despreciaron, dejaron pasar, dudaron, es exactamente hoy, y aún estás a tiempo. Mucha gente vive en el pasado diciendo, si me hubiera dado cuenta, si hubiera rezado más, si no hubiera ignorado esa señal. Pero Dios no quiere que vivas con esa carga. Quiere que despiertes ahora porque tiene una promesa en marcha y está mucho más cerca de lo que crees. Esta palabra es para aquellos que han llorado solos, para aquellos que han pensado en rendirse, para aquellos que se sienten atrapados en un ciclo sin fin, donde nada cambia, nada sucede y la vida parece estancada. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje trae un sonido del cielo, una urgencia, una advertencia que puede cambiar por completo tu perspectiva de este día. Dios está liberando algo sobre las personas que han decidido no ignorarlo más. Y quizá ni siquiera lo sepas, pero este preciso momento podría estar marcado en el mundo espiritual como el comienzo del cumplimiento de algo que ni siquiera conocías si aún tenías la fuerza para esperar. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte de todo esto? No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Este desierto no te destruirá, te cambiará. No terminarás esta etapa de tu vida con las marcas del cansancio. Saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Dios dice, vi cuando nadie veía, oí lo que nadie oía, y ahora cumpliré lo que prometí. Pero tengan cuidado, porque hay personas que no han comprendido el tiempo de la promesa porque no disciernen el presente. Por lo tanto, no trates esto como simplemente otro contenido. No lo saltes, no lo dejes para más tarde. Mucha gente se perdió lo que el cielo les estaba entregando. Viven con ese arrepentimiento. Y hasta el día de hoy, lo que se revela aquí puede ser exactamente lo que usted ha pedido en silencio, quizás sin palabras, quizás solo con lágrimas. Pero ahora el cielo responde, y esta respuesta llega como una advertencia. No ignores este momento. Entenderás por qué tantos perdieron, por qué algunos no pudieron esperar y por qué estás aquí ahora mismo. Y ahí es donde la mayoría de la gente se da por vencida. Pero es precisamente aquí donde las promesas empiezan a cumplirse. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una fase interminable? Como si dieras vueltas en círculos, haciendo todo bien y aún así, nada se mueve. Hay una angustia que nadie ve. Un peso que llevas en silencio, intentando mantener la compostura, pero por dentro te preguntas, ¿aún hay una promesa viva para mí? ¿Aún recuerda a Dios? A veces no nos rendimos por falta de fe, sino por agotamiento, porque estamos cansados, porque no sabemos qué más hacer. Rezas, esperas, confías, y sin embargo, todo a tu alrededor sigue igual. Días grises, puertas cerradas, respuestas que no llegan, y entonces empiezas a sentir que tal vez la vida realmente se ha estancado, que tal vez lo que tanto soñaste se ha olvidado tras bambalinas de tu historia.
Y ahí es precisamente donde reside una de las mayores mentiras del enemigo: hacerte creer que el tiempo de silencio es prueba de abandono, cuando en realidad es todo lo contrario. El silencio de Dios nunca ha sido ausencia, siempre ha sido preparación. La promesa no ha muerto, solo se está formando entre bastidores, donde tus ojos no alcanzan, pero la fe necesita alcanzar. Porque quienes caminan con Dios necesitan entender algo. Él no siempre da señales en el cielo cuando está a punto de hacer algo en la tierra. Lo que sucede en tu interior puede parecer confusión, pero en realidad es transformación. Es Dios limpiando el terreno para plantar algo nuevo. Y sí, duele, porque la limpieza lo sacude todo, lo desorganiza, saca lo que estaba oculto. Y mientras esto sucede, creemos que lo estamos perdiendo todo, cuando en realidad nos estamos reposicionando para recibir todo lo que estaba bloqueado. Quizás miraste a tu alrededor y pensaste: todos avanzan, todos cumplen sus promesas, y aquí estoy yo, inmóvil. Pero lo que no viste fue lo que hay detrás de estas historias. No viste las noches de llanto, los conflictos internos, las renuncias silenciosas. Toda promesa tiene un precio, y Dios obra de forma diferente con cada persona. Lo que a algunos les parece rápido, a ti te pareció lento, pero no fue en vano. Hay una promesa que lleva tu nombre, tu historia, tu lucha, y no llegará con ruido, reflectores ni espectáculo. Llegará el día en que todo parezca igual, y sin embargo, el cielo decida liberarla, porque así obra Dios. Nos sorprende cuando ya no lo esperamos, cuando nuestra mentalidad ya se está moldeando, no por la prisa por responder, sino por la convicción de su presencia. Y aunque parezca extraño, este retraso te hizo algo. Cambió tu forma de pensar, te hizo ver más allá del deseo de recibir, te enseñó a discernir, y solo quienes aprenden a discernir el tiempo son capaces de no desperdiciar la promesa cuando finalmente llega. Muchas personas han estado en tu misma situación, ante una decisión silenciosa: seguir creyendo o dejarlo ir. Y algunos optaron por detenerse. Dejaron pasar el día en que el cielo estaba a punto de actuar, porque se fijaron demasiado en las circunstancias y no lo suficiente en las señales. Hoy viven con ese "y si" grabado en la mente. ¿Qué habría pasado si hubieran persistido un poco más? ¿Qué habría pasado si hubieran creído incluso cuando todo parecía detenerse? Pero sigues aquí, y el hecho de que estés aquí dice mucho. Dice que, a pesar de todo, no has renunciado a tu fe, que en el fondo, aún hay una chispa que te hace creer que Dios no ha terminado. Y es esa chispa la que el cielo enciende hoy, porque la promesa sigue viva, y hay un movimiento invisible ocurriendo ahora mismo, aunque no sientas nada, aunque parezca un día cualquiera, pero no lo es. El cielo conoce el peso de esta etapa y también sabe cuánto has soportado en silencio. Por eso, lo que te llega no es solo una respuesta, es alivio, es renovación, es la restauración de lo perdido mientras luchaste solo, sin reconocimiento, sin aplausos, sin que nadie comprendiera lo difícil que fue continuar. Y cuando Dios elige un día para actuar, no espera que seas fuerte, perfecto o estés listo. Él viene tal como eres, porque lo que más desea ahora mismo no es tu desempeño, sino tu entrega. Algo poderoso está sucediendo ahora mismo, algo que cambia el rumbo sin fanfarrias, sin señales visibles, pero con un impacto eterno. Si esto te dice algo, deja un comentario a continuación. Todavía espero la promesa. Esta afirmación puede parecer simple, pero en el mundo espiritual lleva el sonido de alguien que no se ha rendido. Hay días que parecen ordinarios, rutinarios y silenciosos. Días que pasan desapercibidos para quienes esperan algo grande, espectacular y extraordinario. Pero el cielo no sigue los mismos protocolos que la tierra. Dios no siempre elige el ruido para manifestarse. A veces llega silenciosamente, en medio de la rutina, en el intervalo de duda, justo cuando estás casi convencido de que nada cambiará.
Y por eso tanta gente pierde el tiempo de la promesa. Esperan algo que brille, que llame la atención, que tenga un impacto visible, y terminan ignorando el día en que el cielo pasó de largo. Sí, hay personas que dejaron escapar la promesa no por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Me duele decir esto, pero hoy en día hay muchas personas que viven con un constante sentimiento de arrepentimiento, no por las malas decisiones que tomaron, sino por los momentos que no tomaron, por el día que pasó y que parecía uno más, pero que era exactamente el día de la visita. No lo reconocieron, no se dieron cuenta de que ese pequeño detalle era una señal, que esa extraña sensación era una llamada, que esa sutil dirección era de hecho una respuesta clara. Y el tiempo pasó, y lo que pudo haber sido un punto de inflexión se convirtió en un recuerdo más, archivado en el fondo de sus mentes. Hay una verdad oculta en la manera en que Dios actúa. Él siempre anuncia sus movimientos, pero nunca de la forma en que el ego espera. Habla con señales, con silencios, con pequeños empujoncitos en el alma. Solo quienes están despiertos pueden comprender esto. Solo quienes han aprendido a escuchar más allá de sus oídos pueden percibirlo. Por eso el discernimiento es más importante que la emoción, y la sensibilidad espiritual vale más que las experiencias emocionales, porque Dios puede estar susurrando un cambio clave en tu espíritu, y si estás distraído podrías perderlo. A lo largo del camino, lo que más vi fueron personas que lloraban no porque lo hubieran perdido todo, sino porque se dieron cuenta demasiado tarde de que lo tenían todo en sus manos y lo dejaron escapar, porque sus corazones no estaban listos, sus ojos no estaban alertas y su mentalidad no se había adaptado al tiempo de la promesa. A veces, el mayor enemigo de un milagro no es el infierno, sino la distracción. Demasiado ruido, prisas, expectativas sin resolver, traumas pasados. Todo esto puede hacerte olvidar que el día por el que oraste ya llegó. Simplemente no llegó como lo imaginabas. Da miedo pensar en esto, pero también es liberador, porque te da una responsabilidad, pero también una nueva oportunidad. Si logras ajustar tu perspectiva, si te permites mirar el momento presente con más conciencia, te darás cuenta de que Dios nunca ha dejado de actuar. Solo faltaba que alinearas tu percepción. Los milagros no ocurren por casualidad. Suceden al combinar el tiempo de Dios con tu posición. Y es precisamente en este punto donde mucha gente comete un desliz. Esperan que Dios lo haga todo, mientras Dios espera una respuesta. No reconocer el tiempo es más peligroso que no tener fe. Y quizás por eso Jesús lloró ante Jerusalén, porque ella no supo reconocer el tiempo en que la visitaban. Estaba tan llena de rutinas, expectativas e ideas fijas que no vio el cumplimiento de la promesa justo frente a ella. Y lo que se suponía que sería una cosecha se convirtió en un lamento. Lo que se suponía que sería una celebración se convirtió en un recuerdo doloroso. Esto sucede todos los días, y no porque Dios falle, sino porque muchos están tan distraídos por el ruido del mundo que ya no escuchan la sutil voz del cielo. Lo que necesitas entender es que hay momentos decisivos que nunca volverán. El cielo actúa con propósitos definidos, y cuando Él elige un momento, espera una respuesta. El problema es que no todos responden. Algunos analizan demasiado, otros dudan, algunos piensan que aún no es el momento, otros simplemente no creen que Dios elija un momento tan simple para algo tan grande. Y entonces el tiempo pasa, y esa oportunidad que estaba llena de promesas se convierte en solo un recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero ahora, en este preciso momento, te encuentras en un nuevo punto en tu camino, y eso lo cambia todo, porque la gracia de Dios no se detiene con quienes cometieron errores, continúa con quienes deciden empezar de nuevo. Aún hay tiempo para alinear tu visión, despejar el ruido interior, silenciar las voces que te confunden y abrir tu corazón a algo que no puedes ver con los ojos, pero que ya late en tu alma.
La promesa aún late, el cielo aún te rodea, y el tiempo de Dios, incluso cuando parece haber pasado, tiene el poder de restaurar todo lo que parecía perdido. Lo más hermoso de todo esto es saber que Dios no te llama con culpa, sino con amor. No te acusa de haberlo dejado escapar antes. Te invita a no desaprovecharlo ahora, porque esta oportunidad no llega con banderas ni anuncios llamativos. Llega como este momento, silenciosa por fuera, pero atronadora por dentro. Y si logras discernir, entenderás por qué este día tiene tanto peso en el mundo espiritual. Si todo esto te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: no me perderé este día. Esto no es solo una frase, es una decisión, una declaración espiritual de que comprendes lo que está sucediendo ahora. No llegaste aquí por casualidad. Lo que estás escuchando ahora mismo puede parecer un video más, un mensaje más entre muchos, pero no lo es. Hay algo diferente aquí. Se está produciendo una alineación que no puedes ver con los ojos, pero que tu alma ya ha comenzado a percibir. La extraña sensación que te hizo conectar, la ligera sensación que te inundó el pecho al escuchar, la certeza que empieza a crecer en tu interior sin siquiera saber cómo explicarla. Todo esto es una señal, es una respuesta. Es el tipo de llamada que no grita, sino que llega. Y cuando esto sucede, no tiene sentido intentar racionalizar demasiado. Hay cosas que no se pueden entender con la mente, pero sí con el espíritu. No estás viendo porque te aburriste ni porque el algoritmo eligió al azar. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que aún late, algo que aún clama, incluso después de tanto tiempo sintiendo que nada cambia. Y este hambre espiritual que reaparece, incluso en medio del cansancio, es lo que te mantiene vivo por dentro. Dios usa los medios más inesperados para llegar a los corazones. A veces no habla a través de grandes eventos, sino a través de detalles. Y esa es la gran revelación detrás de momentos como este. Cuando el cielo quiere despertar a alguien, no envía una señal débil. Envía algo con peso, precisión y propósito. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Esta palabra te encontró porque estabas listo, aunque no te sintieras preparado. Dios sabía que necesitabas escucharla hoy, no ayer ni mañana, sino hoy, en medio de lo que enfrentas, en medio de preguntas sin respuesta, en medio de presiones internas que nadie entiende, porque cuando llega el momento de la promesa, Dios reubica, mueve las piezas, alza la voz, rompe las rutinas, solo para asegurarse de que no te pierdas lo que se está liberando. El cielo está obrando en áreas que ni siquiera puedes imaginar, pero todo comienza aquí, con un despertar. La verdad es que hay cosas que solo entendemos cuando miramos atrás. Y quizás, algún día, recuerdes ese momento y digas: fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Puede que ahora no lo parezca. Esta confrontación interna incluso duela un poco, pero esta incomodidad es prueba de que algo se está moviendo. A veces, Dios nos toca el corazón con palabras sencillas, pero llenas de significado. Nos saca del automatismo, del entumecimiento, del estado de supervivencia espiritual, y nos llama de nuevo a la conciencia de que aún hay una promesa viva, aún hay un camino por recorrer, aún hay algo por lograr. Esta conciencia es el punto de inflexión, porque cuando comprendes que no vives por casualidad, todo cambia. Incluso el sufrimiento cobra perspectiva, incluso el silencio cobra sentido, e incluso los retrasos empiezan a saber a preparación. Te das cuenta de que no todo fue en vano, que las lágrimas tuvieron un propósito, que las pérdidas trajeron lecciones, que el tiempo de espera estaba afinando tu visión, y que Dios no guardó silencio porque te abandonara, sino porque te estaba haciendo madurar. Solo quienes han pasado por este tipo de refinamiento comprenden el valor de un nuevo comienzo que nace no del final, sino de la conciencia de que algo más grande se acerca. Has llegado hasta aquí porque la promesa que parecía latente, de hecho, se estaba preservando.
Dios no entrega grandes cosas en manos desprevenidas, y aún sin darte cuenta, has sido moldeado por cada temporada difícil, por cada dolor oculto, por cada oración que creías ignorada. Una nueva fuerza nace en ti, una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de ver los mismos problemas, solo que ahora desde una perspectiva diferente, la de alguien que entiende que fue apartado no para sufrir, sino para soportar el tiempo hasta que la promesa se cumpliera. Esta conciencia cambia las decisiones, y las decisiones correctas, tomadas en momentos delicados, cambian destinos enteros. Por eso, esta etapa de tu vida, aunque silenciosa, tiene un valor que comprenderás aún más claramente. Dios te está dando visión en medio de la niebla, y quienes pueden ver cuando nadie más puede ver, están siendo entrenados para caminar por fe, no por vista. La fe a la que accedes ahora no es superficial, no es infantil, no es solo emocional. Es una fe refinada, probada y madura, y es precisamente lo que te sostendrá en los próximos pasos de este viaje. Quizás no te hayas dado cuenta, pero lo que parecía una pausa fue en realidad preparación. No fue inactividad, fue estrategia, no fue negligencia, fue cuidado. Tras bambalinas de esta fase, Dios estaba construyendo algo que solo comprenderías cuando Él decidiera despertarte. Ahora, en este día, en este momento, porque hay promesas que necesitan respuesta, y hay llamados que ya no se pueden posponer. Estás siendo llamado de vuelta a la conciencia, de vuelta al lugar donde todo comenzó, la presencia. De ahí proviene la fuerza, de ahí se alinea la visión. De ahí se forma la promesa de nuevo. Si sientes que esto es más que una coincidencia y reconoces este momento como un llamado personal, deja un comentario. He despertado. Estas palabras no son solo un comentario, son una respuesta espiritual a una invitación que el cielo precisamente ha hecho. Hay promesas que nunca llegan antes de tiempo, por mucho que ores, ayunes o insistas, porque Dios no obra con prisa. Obra con precisión, y cuando decide que ha llegado el momento, nada lo detiene, nada lo impide, nada lo retrasa. Es como un cultivo que se sembró y regó con cuidado en silencio durante noches en las que nadie vio tus lágrimas, días en los que apenas tuviste fuerzas para seguir creyendo, momentos en los que todo parecía salir mal, pero aún así no te detuviste, aunque te dolió. Permaneciste, y ahora el cielo dice, la semilla no murió, creció en la tierra, en el momento oportuno, de la manera correcta, hasta que maduró lo suficiente para brotar. Es tiempo de cosecha, y no es solo una frase bonita, es una alineación espiritual, un momento específico en el que Dios decide intervenir y cambiar a algo que parecía inmóvil. ¿Recuerdas ese momento en el que creías que no pasaba nada? Fue precisamente cuando todo se estaba preparando. El trasfondo de la promesa se organizaba al detalle. Las personas adecuadas, los lugares adecuados, las respuestas correctas. Todo se preparó en silencio. Y ahora que ha llegado el momento, el cielo comienza a dar señales de que algo se acerca. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Es que Dios no cosecha según el mérito, sino según la fidelidad. Él ve lo que nadie más vio. Él toma en cuenta cada decisión que tomaste a ciegas, cada vez que elegiste continuar aún cuando nadie te aplaudía, cada vez que perdonaste sin recibir disculpas, cada vez que guardaste silencio para mantener la paz, cada vez que te aferraste a lo que parecía insostenible solo porque confiabas en que Él aún tenía algo para ti. Todas estas decisiones silenciosas quedan registradas. Nada pasó desapercibido. La promesa está madura porque tú has madurado. La verdad oculta tras muchas de las pruebas que has enfrentado es que Dios no solo te estaba probando, te estaba moldeando, refinando tu identidad, fortaleciendo tu mentalidad, limpiando tu corazón de cualquier cosa que pudiera contaminar el cumplimiento de lo que te prometió. Porque lo que viene ahora es diferente. Lo que viene ahora requiere estructura,
claridad y sensibilidad espiritual. Y necesitabas liberarte de muchas certezas para finalmente comprender que la fuerza no estaba en tus estrategias, sino en su presencia. Quizás aún intentas comprender cómo será. Quizás aún tengas dudas, miedos y cicatrices de lo que has vivido hasta ahora. Y todo esto es natural, pero hay algo que debes comprender ahora. El tiempo de espera fue importante, pero el tiempo de respuesta requiere movimiento. Y el movimiento comienza en tu interior. Es tu postura la que cambia primero. Tu forma de ver, de reaccionar, de confiar. Dios ya te ha liberado. Ahora eres tú quien necesita alinearse con la cosecha. Mucha gente se detiene justo antes del cambio. Se dan por vencidos cuando están a punto de alcanzar la plenitud, porque creen que todo debe tener sentido antes de que suceda. Pero la verdad es que la cosecha no pide permiso para llegar, simplemente llega, y si no estás despierto, se te escapa. ¿Cuántos han visto llegar la oportunidad y no la han reconocido por estar demasiado ocupados esperando un formato inexistente? ¿Cuántos estaban tan concentrados en lo que querían que se perdieron lo que necesitaban? Ya no puedes vivir con esta vieja mentalidad, la que dice que nunca es el momento adecuado, que siempre falta algo, que necesitas mejorar un poco más para ser digno de recibir. Esta es una mentira sembrada por el miedo. Dios no espera a que seas perfecto para actuar. Actúa porque es fiel, no porque hayas acertado en todo. Y este es el impacto de la gracia. Nos sorprende cuando menos la merecemos, pero más la necesitamos. Este tiempo está lleno de revelaciones. Si escuchas con atención, notarás que todo a tu alrededor apunta a algo nuevo. Puertas que se cerraron, ciclos que terminaron, personas que se fueron. Nada de esto fue un final, fue una purificación. Y ahora, con el camino despejado, Dios te dice: cosecha lo que sembraste con lágrimas, porque la promesa está madura, y cuando el fruto está listo, nadie necesita forzarlo. Cae, se presenta, se revela con naturalidad, y esto es lo que te sucederá. Cosas que parecían imposibles comenzarán a suceder sin esfuerzo, porque ha llegado el momento. Ya no tendrás que correr tras lo que es tuyo. La cosecha llega a quienes esperaron. Con fe, es una inversión de lógica. Mientras el mundo se apresura, Dios nos enseña a esperar. Mientras el mundo exige prisa, Dios valora el momento oportuno. Y ahora que este momento ha llegado, comprenderás la razón de todo. Cada no que dolió, cada espera que hirió, cada silencio que te enseñó a confiar sin garantías. Todo te estaba preparando para este momento. Si esto te parece lógico, deja un comentario abajo. Mi cosecha ha llegado. Porque esta es la clase de declaración que ajusta tu fe al tiempo de Dios. Y el cielo responde a quienes reconocen el día de la promesa. Quizás incluso empieces a notar que algo está cambiando en tu interior, pero la transición no siempre es fácil. A veces quema, empuja, desmantela. Es como si Dios hubiera tomado todo lo que parecía estable y lo hubiera devuelto a la mesa para reconstruirlo. Pero lo que parece destrucción es, en realidad, reconstrucción. Lo que parece pérdida es adaptación. Y aunque duela, aunque parezca que estás retrocediendo, hay una ingeniería divina detrás de todo. Porque antes de darte lo nuevo, Dios necesita asegurarse de que ya no cargues con lo viejo. Por eso ciertas cosas empezaron a desmoronarse. La gente se marchó, los planes tuvieron que interrumpirse. Puertas que creías correctas simplemente se cerraron sin previo aviso. Y quizá aún intentes comprender por qué sucedió todo esto, cuando la respuesta está justo frente a ti. Fue necesario, porque Dios te ama tanto que prefirió permitir la incomodidad de romperte antes que dejarte atrapado en estructuras frágiles. No todo dolor proviene del mal. Hay dolor que viene del cielo. Es el dolor que genera crecimiento, que produce conciencia, que trae claridad. Y es precisamente en este punto donde mucha gente se pierde. Confunden la deconstrucción con el castigo. Creen que Dios los está corrigiendo severamente, cuando en realidad solo está ajustando el camino, porque Él
ve lo que tú no ves. Él conoce el trasfondo de lo que deseas. Y si se lo permites, Él limpiará lo que te frena, aunque al principio parezca una pérdida. Porque Dios no negocia tu futuro con aquello que solo sirve a tu pasado. Y esta es una de las revelaciones más liberadoras que puedes tener. Hay promesas que requieren espacio, y hay etapas que ya no encajan en el lugar donde insististe en quedarte. El camino con Dios nunca se trató de comodidad, sino de transformación. Y la transformación duele, sacude tu ego, desafía decisiones, rompe la lógica de la prisa, pone a prueba tu capacidad de confiar cuando nada parece correcto, pero al final descubres que valió la pena, porque miras atrás y te das cuenta de que lo que parecía el final era solo el comienzo de algo más profundo, que lo que parecía confusión era, en realidad, Dios barajando todo lo falso para dejar solo lo verdadero. Y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia. Dejas de correr tras las respuestas y empiezas a buscar revelaciones. Dejas de intentar controlarlo todo y empiezas a descansar en lo que Dios ya está haciendo, incluso sin explicarte los detalles. Esto te libera del cansancio de intentar predecir los próximos pasos, porque ahora lo sabes. Lo que viene de Dios tiene un propósito, y aunque venga envuelto en lágrimas, viene a sanar, no a herir. Por lo tanto, si la fase por la que estás pasando se parece más a una deconstrucción que a una construcción, no desesperes. Dios está desatando los nudos, está cortando las ataduras, está quitando las capas que el tiempo te ha pegado y que ya no te sirven. Y aunque aún no puedas ver el todo, Él ya lo ve, ya completó el diseño, ya definió la ruta. Lo que tú llamas caos, Él lo llama el camino. La verdad es que no te están destruyendo, sino refinándote, y solo quienes pasan por el fuego comprenden el valor de salir de él diferentes, no mejores en el sentido humano, pero más ligeros, más conscientes, más cerca de Dios, porque el fuego no quema el propósito, sino el exceso, el orgullo, el miedo, ansiedad disfrazada de planificación. Todo eso queda atrás, porque Dios no quiere que te sientas abrumado, sino que estés listo. No estás retrocediendo, estás siendo reposicionado. Y este reposicionamiento duele precisamente porque toca viejas raíces. Afecta tu manera de reaccionar, de protegerte, de creer. Dios está cavando profundo porque lo que va a plantar no es superficial. La promesa es demasiado grande para vivir de las apariencias. Por eso el proceso es intenso. Pero recuerda esto: todo lo que es intenso con Dios termina en libertad, aunque no lo parezca, aunque el camino siga siendo nublado. Hay una verdad que se revela gradualmente en este viaje. Cuando permites que Dios te transforme desde dentro, lo externo ya no te desestabiliza. El ruido no te confunde, las pérdidas no te definen, los cambios no te paralizan, porque ya has comprendido que ningún dolor es en vano cuando pasa por sus manos. Y quizás eso es precisamente lo que estás experimentando ahora. No un final, sino un nuevo comienzo. Un punto de inflexión silencioso. Un reajuste sin escenario, pero con un impacto eterno. Esta fase pasará, pero lo que genera en tu interior permanecerá. Se transformará en fuerza, madurez y sensibilidad espiritual. Y cuando llegue la promesa, porque llegará, no solo la recibirás, sino que la sostendrás, porque ahora tienes estructura, tienes raíces, tienes historia y tienes conciencia. Lo que viene después es consecuencia de en quién te convertiste mientras parecía que nada pasaba. Si esta palabra llegó precisamente a tu corazón, escribe aquí en los comentarios: Dios me está refinando. No todos lo entenderán, pero sabes que esta frase traduce exactamente lo que te está sucediendo ahora mismo. Puede que aún no te des cuenta, pero algo en tu interior ya ha empezado a cambiar. Incluso en medio de la confusión, la incertidumbre, la sensación de repetición que a veces te rodea, se está produciendo un movimiento interno que no siempre tiene nombre, pero sí una dirección.
Y esta dirección no te lleva de vuelta a lo que fue, sino a lo que se está preparando. Porque la verdad es esta: no saldrás de esta fase igual que como entraste, aunque el proceso haya sido duro, silencioso o haya dejado huellas. Ya no eres la misma persona que entró. Puede parecer exagerado decir esto ahora, cuando aún hay tanto que no encaja, cuando aún hay dolor, ruido. Espera, pero presta atención a los detalles. Observa tu mentalidad, tus pensamientos, cómo empiezas a ver cosas con más claridad. La lucha que una vez te derrumbó ya no tiene el mismo peso. La voz que una vez te paralizó ya no te convence tan fácilmente. Hay algo en ti que es más firme, y esto no surgió de la nada. Surgió en el desierto. Fue allí, donde nadie veía, donde solo estaban tú y Dios, que la raíz comenzó a crecer. Quizás no puedas medir la fuerza que tuviste para llegar hasta aquí, pero el cielo la vio. Dios no dejó que ninguna de las veces que respiraste hondo y decidiste seguir adelante pasara desapercibida. Y por eso hay una recompensa que no es solo externa, sino interna. Te irás más limpio, más ligero, más consciente de quién eres y de quién es Él en ti. Te irás con menos carga emocional, menos miedo a la pérdida, menos prisa por demostrar tu valía, porque ahora lo que te mueve ya no es la necesidad de aceptación, sino la certeza de que hay un propósito mayor que guía tus pasos. Esta transformación, por silenciosa que sea, empezará a reflejarse en todo, en tu forma de hablar, elegir y reaccionar. Incluso cambiará lo que toleras, porque quienes han sanado por dentro ya no aceptarán vivir atrapados por fuera. Quienes han sido entrenados en el dolor ya no temen el proceso. Quienes se han refinado en el anonimato ya no necesitan exponerse para demostrar su valía. Y este es el tipo de cambio que nadie puede robarte, porque no está en la apariencia, está en la estructura. Mirarás atrás y verás las cosas con otros ojos. Lo que antes era un arrepentimiento se convertirá en un testimonio. Lo que parecía demasiado peso formará parte de tu historia de superación. Y lo que aún te duele hoy, mañana será el recuerdo de una etapa que te hizo crecer. Porque sí, Dios usa los momentos difíciles para purificarnos. Él nos quita lo que sobra. Él revela verdades ocultas. Nos enseña a confiar, no porque todo tenga sentido, sino porque su presencia es suficiente. Y cuando esta conciencia entra, el cambio comienza a suceder desde adentro. No saldrás de este solo proceso con la promesa en tus manos, sino con tu fe restaurada, con tu visión ampliada, con tu alma limpia de la suciedad que el tiempo ha intentado acumular. Dios no quiere simplemente sacarte de una situación, quiere liberarte transformado, porque hay lugares donde solo los maduros permanecen, y lo que Él tiene para ti no se puede sostener con una fe inmadura, impulsada por la emoción. Por eso te permite experimentar todo esto, porque cuando Él te lleve a donde perteneces, comprenderás que cada detalle de este viaje tuvo un impacto en tu preparación. Mucha gente quiere la bendición ya hecha, pero no quiere pasar por el proceso. Muchos quieren el resultado sin el proceso. Pero Dios te ama demasiado como para darte algo que no estás listo para llevar. Y por eso está haciendo este trabajo profundo, meticuloso, a veces incómodo, pero absolutamente necesario. Está aclarando tu visión, alineando tu postura y agudizando tu escucha espiritual. Porque lo que viene después requiere sensibilidad, autoridad y firmeza. Y estás siendo entrenado en esto, aunque ahora no lo veas con claridad. Todo lo que te fue quitado en esta etapa tenía una razón. Todo lo que quedó fue hecho a propósito. Y todo lo que encaje tendrá sentido. No por casualidad, no a medias, no con confusión, sino con paz. Porque lo que viene de Dios lleva esta marca. Incluso en medio del caos, trae descanso. Incluso en medio de la incertidumbre, trae dirección. Y esto es lo que comenzarás a experimentar con mayor intensidad. Te darás cuenta de que la fe te sostiene cuando la tierra tiembla. Descubrirás que la obediencia silenciosa tiene más impacto que 1000 justificaciones. Sentirás que lo que una vez te detuvo ya no tiene poder.
porque has sido purificado por dentro. Y puede que mucha gente no entienda este cambio en ti. Puede que digan que eres diferente. Puede que cuestionen tu silencio, tu firmeza, tu calma, pero solo tú sabes cuánto tuviste que pasar para llegar hasta aquí. Solo tú conoces lo que hay tras bambalinas en tu resistencia, y solo Dios sabe cuán fiel fuiste en lo invisible, y es precisamente por eso que te honrará, no solo con cosas externas, sino con la certeza de que superaste el dolor y saliste con vida. Pasaste la prueba y la superaste. Pasaste la transición y saliste transformado. Si esta palabra está confirmando lo que estás viviendo, escribe aquí en los comentarios: saldré diferente, porque esta frase lleva exactamente la promesa que ya ha comenzado a cumplirse en ti. José estaba en una celda. No era solo una prisión física, también era un lugar de espera, de silencio, de incertidumbre. Había hecho todo bien, había permanecido fiel, incluso cuando fue traicionado por sus hermanos, incluso cuando fue vendido como esclavo, incluso cuando fue acusado injustamente, incluso cuando fue olvidado por quienes prometieron recordarlo. Era un hombre con una promesa, pero rodeado de muros que gritaban lo contrario. Si se miraba desde afuera, todo indicaba que su historia terminaría allí, en un rincón escondido, como una de tantas que han sido olvidadas en el tiempo. Pero el cielo ya había fijado la fecha. Eso es lo que lo cambia todo. El cielo tenía un día específico, un momento exacto, una llave invisible a punto de girar. Y lo más curioso, no hubo ninguna advertencia. No hubo ninguna señal evidente. José despertó esa mañana como cualquier otro, encarcelado, sin saber que este sería el último día de espera, que ese mismo día Egipto lo llamaría por su nombre. Rey, a quien nunca había visto, tendría un sueño que nadie entendería, y que él, el prisionero olvidado, sería la respuesta. Un día cualquiera, un momento aparentemente insignificante, y de repente sucedió lo inesperado. Lo que estaba fuera de la vista se movió. El impacto de esto en nuestro propio camino es profundo, porque a menudo nos encontramos en nuestras prisiones invisibles, lugares donde nadie ve lo que llevamos, donde la rutina cansa, el tiempo se demora, la fe flaquea y parece que la promesa se ha archivado. Pero no es así. Dios no se ha olvidado, solo espera el entorno adecuado, el momento exacto, el contexto adecuado. Y cuando todo esto se une, Él no duda, mueve el cielo, las personas, los sistemas, las situaciones, todo por una palabra que salió de su boca y que necesita cumplirse. José no salió de la cárcel con más inteligencia, salió más preparado, porque la cárcel no fue un respiro, fue un entrenamiento. Fue allí donde aprendió a interpretar sueños, allí donde desarrolló su sensibilidad, fue allí donde descubrió quién era realmente. No solo el soñador, sino el hombre que sustentaría lo que soñaba. Y es fundamental entender esto. El propósito de Dios no es solo guiarte hacia la promesa, sino hacerte soportar su peso. Por eso el proceso es lo primero. Por eso hay espera, silencio, incomodidad. Porque lo que viene después requiere profundidad. Ahora imagina el impacto de la decisión de José de no dejarse contaminar por el resentimiento. Podría haberse vuelto amargado, enojado, cínico, pero no, decidió ser honesto. Y eso dice mucho, porque la forma en que te comportas en tu fase oculta determina el tipo de autoridad que tendrás cuando llegue la revelación. De nada sirve correr tras la promesa si aún tienes heridas dentro que finges haber olvidado. Dios limpia antes de exaltar, y lo hace por amor, porque no quiere verte destruido por lo que se suponía que te elevaría. Lo que José experimentó en un solo día demuestra lo que Dios es capaz de hacer cuando llega el momento. Pasó de la prisión directamente al palacio, de prisionero a gobernador, sin una larga transición, sin previo aviso, sin justificación lógica. Y esto es una revelación sobre su tiempo. Dios no necesita etapas cuando el propósito ya ha madurado. Él acelera, sorprende, lo cambia todo de maneras que ningún plan humano podría prever.
Y necesitas entender esto. Lo que Él está preparando para ti no necesita seguir la lógica del mundo. Él no depende de métodos, crea sus propios caminos. Esta historia nos enseña que el momento más difícil del camino suele preceder al punto de inflexión más importante. José interpretó los sueños de otros antes de ver los suyos hacerse realidad. Y quizás esta sea la etapa en la que te encuentras ahora, sirviendo fielmente, incluso sin recibir nada a cambio, sembrando en secreto, incluso sin reconocimiento, dando lo mejor de ti, incluso sin entender por qué nada cambia. Pero todo esto se está contando, se está observando, se está utilizando para moldearte, porque cuando Dios decide elevarte, no solo te sacará de donde estás, sino que te pondrá exactamente donde necesitas estar, y no habrá lugar a dudas, porque será tan claro, tan inusual, tan sobrenatural, que incluso quienes no creyeron tendrán que admitirlo. Fue Dios, fue su tiempo, fue su mano, era la respuesta que ya estaba en camino, y todo lo que parecía estancado, atascado, imposible, se moverá de una manera que ni siquiera tú podrás explicar. Será como cualquier día, que de repente se convertirá en el día en que todo comenzó a cambiar. Si esta historia te habló como un espejo de tu propio caminar, escribe aquí en los comentarios: mi día llegará, porque hay algo poderoso en declarar con fe aquello que aún no ves, pero que ya llevas dentro de ti como verdad. Lo que mucha gente no se da cuenta es que las mayores distracciones no ocurren en días comunes. Aparecen con más fuerza en el día que promete. En cuanto el cielo se mueve, el infierno intenta distraerte. Y esto no siempre es ruidoso. A veces es sutil. Una noticia que te desanima a primera hora de la mañana. Una conversación que te distrae y te roba la paz. Una sensación de cansancio sin motivo. Un impulso repentino de aislarte, de no rezar, de no prestar atención a nada. Todo parece fuera de lugar. Y sin entender por qué, ya estás irritado, distraído, cuestionándolo todo de nuevo. Esto no es casualidad. Hay una razón espiritual detrás. El enemigo sabe que no puede detener lo que Dios ha decretado. No puede cancelar lo que el cielo ya ha liberado. Pero intenta ocupar tu mente. Intenta desviar tu atención. Intenta crear ruido para que no te des cuenta de que estás viviendo el mismo día que lleva un peso eterno. Es como si dijera: si logro que esta persona se fije en el problema, el dolor, la ansiedad, quizá no capte la señal. Y desafortunadamente muchos no la captaron. No porque Dios no les hablara, sino porque estaban demasiado distraídos para escuchar. Estaban tan cansados emocionalmente que confundieron la voz del Espíritu con el eco de sus propias frustraciones. Y ahí es donde entra en juego algo crucial: la vigilancia espiritual. Porque hay días que son como portales, momentos que abren nuevas realidades. Lo que decides en esos momentos define mucho más de lo que imaginas. Y así, la fatiga suele aumentar justo antes del cambio. La mente se vuelve pesada. El corazón se inquieta, sientes ganas de callarte, esconderte, rendirte, y sin darte cuenta empiezas a aceptar como normal lo que en realidad es un ataque a tu enfoque. Es una guerra silenciosa que continúa a diario, pero se intensifica cuando el cielo está a punto de entregar algo. Y quizás nunca lo hayas pensado, porque los días más difíciles emocionalmente son aquellos en los que deberías estar en paz. ¿Por qué todo parece volverse frenético justo cuando sientes que algo bueno se avecina? ¿Por qué las distracciones parecen aumentar justo cuando finalmente te sientes más tranquilo? La respuesta está en lo que no puedes ver, en el trasfondo espiritual que se mueve mientras caminas en la fe. Por eso el discernimiento vale más que la emoción, porque la emoción pasa, pero el discernimiento te mantiene alerta, y necesitas estar alerta ahora. Porque quizás hoy, exactamente hoy, sea el día en que el cielo haya decidido visitarte. Quizás te hayas perdido momentos como este en el pasado. Quizás hayas ignorado las señales. Pero ahora es diferente. Ahora lo sabes. Ahora estás despertando. Y lo que necesitas hacer
es mantenerte enfocado, aunque todo te distraiga. No es fácil. Las distracciones se disfrazan de urgencia, se presentan como compromisos, como emociones descontroladas, como mensajes que no cuadran, como personas que aparecen de la nada solo para desestabilizarte. A veces, incluso pensamientos inconexos aparecen con fuerza solo para inquietarte. Y si no estás atento, empiezas a alimentar todo esto como si fuera normal, como si fuera parte del día, pero no lo es. Es un intento de confundir tu entorno espiritual, de borrar la sensibilidad que te permitiría percibir que el cielo te habla. Y esta es la verdad. El enemigo no lucha contra los que se quedan quietos. Le molestan los que se mueven. Si la batalla se ha intensificado, es señal de que estás mucho más cerca de lo que crees. Y ahí es donde necesitas ser firme. Mantén tu mentalidad equilibrada. No permitas que las emociones fugaces te alejen de un propósito eterno. Habrá días en que necesitarás ignorar los ruidos para escuchar los susurros. Tendrás que silenciar las voces externas para discernir lo que Dios intenta mostrarte en tu interior. La promesa puede estar a la vuelta de la esquina, pero si te distraes, puede que no escuches la llamada. Puedes pasar todo el día ocupado y, al final, sentir que te perdiste algo sin saber qué. Por eso, hoy más que nunca, necesitas cuidar tu atención, porque lo que distrae, distrae, y lo que desvía, retrasa. Y no todos los retrasos son reversibles. Algunas ventanas espirituales se abren en momentos muy específicos, y reconocer esto requiere vigilancia. Así que ahora que sabes lo que está en juego, elige con más cuidado dónde pones tus pensamientos, qué consume tu tiempo, qué te roba energía. No aceptes vivir en un ciclo de distracciones. No entregues tu paz a las cosas pequeñas. No te dejes llevar por el cansancio cuando intenta convencerte de que nada cambiará, porque es precisamente cuando parece que nada sucede, que el cielo podría estar acercándose. Si esta parte del video te despertó para darte cuenta de lo que estaba pasando desapercibido, escribe aquí en los comentarios: elijo estar vigilante. Esta decisión puede parecer simple, pero tiene el poder de mantener tu alma despierta cuando el mundo intenta distraerte. Al escuchar cada palabra, puede parecer que todo sigue igual, que nada a tu alrededor es diferente, que todo avanza al mismo ritmo de siempre. Pero algo está sucediendo ahora, y no es visible. Se está produciendo un cambio invisible, un movimiento que solo quienes tienen sensibilidad espiritual pueden percibir. No es ruidoso, no es inmediato a los sentidos, pero es real. Es como una corriente subterránea que corre silenciosamente, pero con la fuerza suficiente para cambiar el curso de todo un río. Algo está cambiando en el mundo espiritual y tu nombre está involucrado en ello. Es difícil explicar con palabras lo que solo el espíritu puede comprender, pero hay momentos que tienen este peso. Momentos que, sin ninguna señal externa, están cargados de revelaciones internas. Sientes algo extraño, diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. No sabes qué, no puedes precisarlo con exactitud, pero lo sientes. Sientes que el cielo se ha movido y lo que parecía cerrado empieza a ceder. No porque lo hayas forzado, sino porque Dios decidió intervenir. Y cuando Él decide, nada permanece igual. Aunque las cosas por fuera sigan igual, por dentro todo ya se está ajustando. La ansiedad empieza a perder fuerza. La mente, que antes estaba agobiada, se calma. Ese nudo en tu alma, que ni siquiera podías nombrar, empieza a deshacerse. Empiezas a darte cuenta de que está sucediendo algo más de lo que imaginabas. Dios está moviendo estructuras que ni siquiera sabías que existían. Las personas están despertando, las situaciones se están reorganizando. Y todo esto tiene un impacto directo en tu camino. Es en este tipo de ambiente que la fe necesita ser aún más firme, porque lo que se mueve no se ve, pero hay que creerlo. No sientes el viento, pero ves sus efectos. De igual manera, puede que no entiendas cómo, cuándo ni por qué, pero algo ya se acerca. No son ilusiones.
No es optimismo ciego, es una fe basada en la obediencia, la constancia y la sensibilidad espiritual. Quienes caminan con Dios no necesitan pruebas visuales, necesitan convicción interior. Y esa convicción se está activando en ti ahora mismo. La irrupción invisible no es una fantasía, es un patrón en las Escrituras. Fue lo mismo con Daniel, quien oró durante días sin respuesta aparente, pero en el mundo espiritual la guerra ya había comenzado desde el primer clamor. Fue lo mismo con Elías, quien hizo que la gente mirara al cielo repetidamente sin ver nada, hasta que finalmente una nube del tamaño de la mano de un hombre apareció en el horizonte. Fue lo mismo con tantos otros, que no vieron nada hasta que, de repente, todo cambió. Estás exactamente en ese punto del viaje, un momento en el que, si confiaras en tu visión natural, podrías pensar que todo está paralizado. Pero en el cielo hay movimiento, se envían ángeles, se abren puertas, se rompen cadenas, se activan promesas, y todo esto sucede en silencio. Dios obra en lo oculto antes de revelar lo visible. Prepara tras bambalinas lo que pronto se hará público. Y por eso no puedes rendirte ahora, porque muchos se rinden justo cuando el cielo empieza a abrirse. Muchos se detienen porque no sienten nada y confunden la falta de emoción con la falta de dirección. Pero Dios no siempre grita, a veces simplemente sopla. Y si te distraes, el viento sopla y no te das cuenta. Pero si eres sensible, entiendes que hay algo diferente en el aire. Y ese algo es el comienzo de un punto de inflexión que marcará tu historia. El avance espiritual no es un evento, es un proceso. Comienza en el interior, se fortalece con la fe y cuando madura, se manifiesta de forma natural. Y lo más importante, cuando Dios empieza a obrar, no se detiene. Cuando pone en marcha una respuesta, ni el tiempo, ni el miedo, ni el infierno pueden detenerla. Por lo tanto, aunque todo parezca igual, créeme, este momento está lleno de cambios. No es un día cualquiera, no es un mensaje cualquiera. Es una activación, una respuesta que surge de dentro. Y lo más sorprendente es que este movimiento no depende de tu estado emocional actual. Incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás confundido, incluso cuando tu fe flaquea, Dios actúa. Porque Él no responde a tu fuerza sino a tu entrega. Y si hay entrega, aunque sea silenciosa, hay un gran avance. Hay liberación, hay progreso. Porque Dios no está atado a lo que sientes. Actúa según lo que ve en tu espíritu. Y Él vio que no te rendiste. Vio que, incluso con todo en tu contra, perseveraste. Y eso fue suficiente para activar algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Si sientes en tu espíritu que esta palabra no llegó por casualidad, escribe aquí en los comentarios: algo ya se está moviendo para mí, porque reconocer el movimiento invisible es el primer paso para verlo hacerse visible. Hay algo poderoso en comprender el tiempo de Dios, porque cuando comprendes que Él no se retrasa, sino que actúa a su propio tiempo, tu alma comienza a descansar incluso cuando el escenario aún no ha cambiado. A veces, la mayor liberación no ocurre afuera, sino adentro, cuando dejas de luchar contra el reloj y empiezas a confiar en el proceso, nace una nueva mentalidad. Y esta nueva forma de ver las cosas lo cambia todo, porque ya no necesitas pruebas para seguir adelante, solo necesitas la promesa. Empiezas a caminar ya no guiado por los resultados inmediatos, sino por la convicción. Y es en esta etapa que la fe se consolida. Y si hay un versículo que confirma este tipo de momento, es Habacuc 2:3. Dice: porque la visión aún está a su tiempo. Se apresura hacia el fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Este no es solo un texto bíblico, es un fundamento, un ancla espiritual. Una confirmación de que incluso cuando todo parece detenerse, la promesa sigue adelante. Incluso cuando los días parecen iguales, el tiempo de Dios se está cumpliendo. Incluso cuando piensas que llegas tarde, Él sigue en control. Y fíjate en la elección de palabras.
un tiempo señalado. Esto significa que hay un punto preciso en el camino, cuando la promesa dejará de ser una palabra y se convertirá en realidad. Y ese tiempo no está limitado por tu ansiedad, no se ve afectado por tu miedo, tu prisa ni tu duda. Sigue el ritmo del cielo, y el cielo obra con precisión, ni antes ni después, exactamente cuando todo está listo, por dentro y por fuera. Quizás te encuentres en la parte más sensible de este proceso, la parte donde ha pasado demasiado tiempo para volver atrás, pero aún no ha sucedido lo suficiente como para sentirte seguro. Este es el punto intermedio entre lo he oído y aún no lo he experimentado. Un estrecho espacio entre la expectativa y la realidad. Y aquí es donde muchos se pierden. Aquí es donde muchos confunden el silencio con la negación. Pero si Dios prometió, no miente, no cambia, no olvida. Este versículo también dice, se apresura hasta el fin y no fallará. Esto significa que incluso cuando parece que todo está paralizado, hay una prisa invisible, un avance oculto. Algo se apresura en la línea de tiempo espiritual. Los engranajes giran, los encuentros se preparan. Imposible comienza a hacerse posible. Y todo esto porque Dios está comprometido con lo que ha dicho. No dice una palabra y luego se retracta. Él sostiene, protege y prepara. Pero hay una parte esencial de este versículo que muchos ignoran. Si tarda, espéralo. Aquí está la prueba. Aquí está el tamiz, aquí está el punto de decisión, porque no todos pueden esperar. Algunos se dan por vencidos, otros intentan forzarlo. Muchos se saltan pasos, abandonan el camino, se pierden en atajos, y cuando se dan cuenta, están demasiado lejos de la ruta original. Y todo porque no pudieron mantenerse firmes durante el sí tarda. Pero quienes comprenden esto, permanecen. Quienes comprenden esto, confían incluso sin ver. Quienes comprenden esto, no viven según lo que sienten, sino según lo que creen. La espera empieza a verse como una prueba de madurez, no como una señal de rechazo. El alma aprende a descansar y el espíritu se fortalece, porque la verdad oculta en este proceso es que muchas veces Dios usa el tiempo para darte lo que no podrías soportar si lo recibieras ahora. Y quizás ese sea tu caso. Quizás todavía te estén alineando. Quizás aún se estén refinando detalles internos. Quizás la promesa ya esté lista, pero Dios aún te está preparando. Y eso está bien. El problema sería recibirla antes de tiempo y perderlo todo por no haber sido lo suficientemente firme. Así que este tiempo no es un desperdicio. Es pulir. Es como afilar una cuchilla. Puede parecer una demora, pero es cuidado. Puede parecer una espera, pero es una estrategia. Al leer y escuchar esta palabra, puede que sientas esa incomodidad en el pecho, no porque algo ande mal, sino porque algo se está despertando. Es como si la promesa te llamara a recordar lo que casi olvidaste. La visión sigue viva. Lo que se sembró con fe seguirá floreciendo. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Aunque tarde, aunque parezca lejano, aunque el tiempo no te acompañe en el calendario, Él vendrá, Él no fallará, Él no mentirá. Si el cielo te dice hoy que aún hay tiempo para esperar, entonces eso no es demora, es dirección. Dios te está reposicionando para que cuando llegue la promesa estés completo, preparado, fortalecido, maduro y sobre todo consciente del valor de cada etapa de este camino. Si esta palabra confirmó lo que ya sentías en silencio, escribe aquí en los comentarios. Aunque lleve tiempo, espero. Porque esta frase no es solo una diatriba, es una declaración espiritual que mueve los cielos, realinea los destinos. Recordarás este día, no por lo que sentiste, sino por lo que se activó en tu interior. Hay momentos en que la presencia de Dios no llega con escalofríos ni lágrimas, sino con una firme convicción, una certeza que se instala en tu alma sin fanfarrias, pero con un peso eterno. Una certeza que no se puede explicar con lógica, pero que transforma todo a su alrededor. Y si te diste cuenta, algo ya ha cambiado.
no en tu entorno, sino en tu postura interior. Dejaste de perseguir y comenzaste a tomar una postura. Dejaste de intentar adivinar el clima y comenzaste a confiar en la precisión de Dios. Dejaste de vivir por señales y comenzaste a caminar por fe. Lo que Dios comenzó, Él lo terminará. No importa cuántas pausas haya habido, no importa cuánto se haya interrumpido, reprogramado o ralentizado el camino. Si Él fue quien lo inició, Él mismo lo guiará hasta el final. Porque cuando Dios elige a alguien para un propósito, no se rinde a mitad de camino. Titubearas y aunque te cansaras o incluso te alejaras, Él permaneció allí, no se echó atrás. Siguió preparando lo necesario, esperando el momento exacto en que tu mentalidad estuviera lista para comprender que nunca se trata de apresurarse, sino de madurar. No estás aquí por casualidad. El cielo conoce tu nombre y más aún, conoce la época exacta en la que se encuentra tu alma. Dios no trabaja con estimaciones, trabaja con precisión, con divina puntualidad. Él eligió este momento, esta fase, esta parte del camino para activar lo que estaba latente en ti. Y esta activación no depende de tu desempeño, depende de tu disposición, porque el cielo no responde a la perfección, responde a la entrega. Hay promesas que solo se pausaron, no se cancelaron. Hay sueños que dejaste de lado, pero que Dios está devolviendo a la superficie. Hay oraciones que olvidaste que hiciste, pero que Él sigue respondiendo. Y todo esto porque fuiste elegido para algo que te trasciende. El impacto de lo que Dios está haciendo en ti ahora trascenderá generaciones, lugares y personas. Porque la promesa no es solo honrarte, sino usarte. Y usarte de la manera más pura y poderosa posible, como un canal, como una voz, como un puente, como un testimonio vivo de que lo que Él comienza, lo cumple. Puede que incluso hayas pasado por épocas en las que todo parecía insignificante, donde las puertas se cerraban, donde el favor parecía desaparecer, donde la gente guardaba silencio y los recursos desaparecían. Pero ahora, ¿lo entiendes? Fue Dios quien te protegió. Fue Él quien te ocultó por un tiempo, no para castigarte, sino para preservarte. Sabía que si cedía demasiado pronto, no podrías sostenerlo. Sabía que exponerte antes de la madurez te haría más daño que bendición. Así que te retuvo, te dejó en silencio, en secreto, preparándote lejos de la mirada pública, pero bajo su constante vigilancia. Y ahora, después de todo, Él dice, ha llegado el momento. Ya no es solo tiempo de soñar, sino de cumplir, de levantarse, de caminar con conciencia, de llevar no solo promesas, sino también autoridad, porque ahora ya no te dejas llevar por la emoción. Ahora entiendes que ser elegido también significa ser moldeado, que ser llamado también significa ser desafiado, y que vivir la promesa es el resultado de haber soportado las dificultades tras bambalinas. Recordarás este día porque, en medio de tu rutina, Dios te susurró, sigo aquí. Porque mientras pensabas que el tiempo había borrado lo que había dicho, solo te estaba madurando para llevarlo con más firmeza. No con prisa, sino con sabiduría. No con ansiedad, sino con sensibilidad. No por estatus, sino por propósito. Y ahora que lo entiendes, ahora que tu mentalidad se ha ajustado, no hay vuelta atrás. Algo se ha desbloqueado, algo se ha activado, algo se ha confirmado. Esta palabra profética viene a realinearte con lo que ya sabías en el fondo, pero que el tiempo intentó borrar. Fuiste elegido para este tiempo, y aunque intentaron convencerte de lo contrario, aunque te convenciste por un tiempo de que era demasiado tarde, Dios viene hoy a decirte que aún es demasiado pronto para rendirte, porque cuando Él te mira, no solo ve lo que eres ahora, ve todo lo que aún llegarás a ser. Y por eso te mantiene en pie, incluso cuando no entiendes cómo sigues en pie. Si todo esto confirmó en ti lo que Dios ya te venía señalando, escribe en los comentarios, fui escogido para este tiempo, porque hay un tipo de respuesta que abre el cielo.
y comienza con una simple decisión de no ignorar el llamado que llegó justo en el momento preciso. Si esta palabra encontró espacio en ti, si te hizo sentido en algún momento de tu camino, entonces valió la pena estar juntos aquí hasta ahora. Este tipo de contenido no es solo para escuchar y seguir adelante con la vida, es para guardar en tu corazón, dejar que madure y transformar gradualmente tu forma de ver el tiempo, la espera y las promesas de Dios. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario. Este mensaje fue para mí. Esto nos ayuda a saber quién llegó hasta el final y confirma lo que Dios ya está haciendo silenciosamente dentro de ti. Si deseas seguir recibiendo este tipo de guía, esta fe fortalecedora, suscríbete al canal. Siempre hay algo nuevo preparándose con gran esmero para edificarte en cada etapa de tu camino. Y mira, hay un video aquí que complementa exactamente lo que acabamos de experimentar. Haz clic y quédate conmigo. Será especial.